y de su amor inmerecido, gracia y favor hazme sentir. Esta frase de la segunda estrofa me gusta. Oh, dime de su voz calmante que dice paz en mi dolor. ¿Y qué alba habrá tras noche triste al que confía en su Señor? Que Dios alimente nuestras almas esta noche, las alimente bien con su buena palabra, porque buena falta nos hace en un mundo donde tenemos luchas, en un mundo donde tenemos pruebas, aflicciones. El Señor conoce nuestra necesidad y nos va a dar conforme a lo que cada uno de nosotros necesita. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis el capítulo 2. Apocalipsis, el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor añada su bendición a la palabra suya. Nuestro tema es las 7 iglesias de Apocalipsis, que plantean a nosotros la historia espiritual de la cristiandad. Ya hemos hablado de la iglesia profesante primitiva, es decir, la iglesia apostólica, que es la iglesia de Éfeso. Creo que hemos hallado lecciones, enseñanzas, reprensiones y también consolaciones para nosotros. El periodo que abarca la iglesia primitiva profesante es del año 60 hasta el año 100 aproximadamente, porque el año 100 de nuestra era, como llamamos era cristiana, murió el último de los apóstoles. ¿Quién era? ¿Cómo? Juan. ¿Y quién era el primer apóstol en morir? Jacobo, Santiago. Y la historia está en el capítulo 12 de los Hechos. ¿Y qué cosa, no? Jacobo era el primero en morir y su hermano Juan era su hermano, el último. A veces pasa así en la familia. Varios hermanos hay en la familia y se muere el uno, se muere el otro, y el que queremos que se muera a veces. Bueno. Ahora, tenemos otro periodo en la historia espiritual de la cristiandad. Tenemos
ahora la iglesia profesante intermedia. La primitiva ya cumplió su ciclo, pasó a la historia. Ahora tenemos la iglesia profesante intermedia, a la cual el Señor le habla de que tendrá 10 días de tribulación. Y este periodo abarca más o menos desde el año 100 hasta el año 316 o 320 aproximadamente. Hemos leído la carta a esta iglesia. No es muy larga la carta. Es la carta de Esmirna. La palabra Esmirna quiere decir mirra. Y la mirra es una planta de aproximadamente 2,70 metros. No es más. Tiene un tallo duro. Usted dirá, ¿de dónde sabe él? Yo no conozco la planta, pero tengo los libros de las plantas bíblicas. Inclusive, ¿para qué la usaban? Para curar, ¿qué cosa la usaban? Plantas de la Biblia. Y esta planta de 2,70 metros aproximadamente, con un tallo duro y espinoso, tenía una cualidad. Usted lo miraba, era una planta sin sentido, pero sacaba un gajo y lo machacaba, despedía una fragancia exquisita, agradable. Y esta planta es un emblema de la aflicción santificada, de aquellos mártires de Jesús, de aquellos cristianos de acero, con una fe firme en Cristo, que no se apichonaban por nada, no cedían a las amenazas. En fila estaban para ofrecer su vida para su Señor. Yo les conté lo que pasó una noche cuando tiraron una dinamita mientras hacíamos el aire libre. Éramos como 8, creo, los que fuimos, 9. Sonó la explosión, yo disparé a pegarme a la camioneta y los hermanos, los valientes en Cristo, no había uno. Nadie quiere morir, por supuesto. Nadie quiere morir y no había uno. A mí, cuando estamos aquí en la reunión, cómo cantamos contentos, ¿no? Que yo moriré. Pedro dijo así: vosotros seréis escandalizados esta noche por mi causa. Y Pedro dice: no, yo te seguiré, Señor. Yo no me voy a escandalizar, yo te voy a seguir hasta la muerte. Hizo el intento, sacó la espada, le bajó la oreja al siervo del sacerdote, a Malco. Hizo el intento, pero cuando ya había más de la turba, Pedro se hizo gas, se retiró del huerto de Getsemaní. Luego estaba mirando cómo prendieron al Señor y cómo lo llevaban a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro seguía de lejos. Ahí fue donde empezó mal. Siguiendo al Señor de lejos. ¿Cómo siguen ustedes al Señor? No, yo soy creyente. Por ahícito nomás. No sigas al Señor de lejos. ¿Sabes por qué? Porque vas a terminar sentándote en medio de los impíos,
como lo hizo Pedro, terminó sentándose, calentándose en el fuego de los impíos. Deja que el Espíritu Santo, esa lengua de fuego que entró por las ventanas el día de Pentecostés, ese fuego arda en tu vida, hermana, hermano. No te enfríes. No seas frío en las cosas del Señor. Si el Espíritu Santo tiene libertad en todas las áreas de tu vida, el fuego de Dios va a arder en ti. No es cuestión de gritar, Señor, mándanos el fuego pentecostal, que venga. No, el Espíritu Santo no va a venir porque Él está morando ya en el corazón de los que son creyentes. Él está. Es un fuego que entró como, dice, como lenguas de fuego por las ventanas. Como me gustaría que entre esta noche, como el día de Pentecostés, que entre por la ventana y me los chamusque a aquellos de allá. El fuego de Dios. Qué lindo es cuando la presencia del Espíritu Santo se siente en la reunión, sin gritos, sin alaridos. El Espíritu Santo se hace sentir. El ministerio de la palabra tiene poder. El Espíritu Santo nos habla a través de las Escrituras. ¿Cuántas veces yo he sentido que como si estuviera levantándome del asiento cuando escuchaba la palabra de Dios hablando a mi alma? Déjate esta noche ocupar por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo haga lo que quiere hacer en tu vida. Decía yo que la mirra, mire, un poquito me desvié hablando para el pobre Pedro. De alguien hay que hablar. Decía yo que esta planta es un hermoso emblema de la aflicción santificada. ¿Por qué? Porque amargura para los que sufren, pero fragante para Dios. Dice el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Yo sabía decir, ¿por qué? ¿Cómo es esto que Dios, acaso Dios es sádico? Estimada es en sus ojos cuando muere un creyente. Nadie se alegra y Dios se alegra. ¿Sabe por qué? Hay que leer el Isaías 57. ¿Por qué es estimada la muerte de los santos delante del Señor? Porque es quitado el creyente de la aflicción, entra en su paz, entra en su reposo. Muchos se acostumbran a poner en las tumbas que de Dios goce, que en paz descanse. Así ponen, ¿no ve? ¿Ha puesto a usted en la tumba de su esposa? No, claro que no, él sabe que no. Él sabe que su esposa está mejor que él ahorita. Ella está disfrutando, sufría esa pobre mujer por la enfermedad, pero ahora ella está disfrutando, viendo el rostro del Señor, a quien siguió por la fe tantos años en plena enfermedad. Qué lindo saber que nuestros seres queridos están con el Señor. No hay necesidad de poner en paz descanse, o que en paz, o que de Dios goce. Decía yo que la mirra es así. Este periodo de la Iglesia corresponde a la época cuando el Imperio Romano masacró a la Iglesia, la persiguió, quería destruirla, la machacó, y jamás, como nunca, y nunca habrá época más linda en la historia de la Iglesia
cuando trascendió su fragancia, fue cuando fue machacada. Deja, hermano, no seas rebelde, hermana, hermano. Cuando te enfermas o se enferman en la familia, o viene la prueba, o viene el dolor, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Deja que Dios te machaque. Si es Dios el que te está machacando, la fragancia de tu vida va a ser más exquisita que nunca para el Señor. Qué lindo es poder sentirlo esto como del Señor en nuestras vidas. Éfeso. Estaba mirando, yo tengo libros de cartografía bíblica, tengo libros de mapas bíblicos. Estaba mirando yo, la ciudad de Éfeso estaba situada a orillas del mar Egeo. El mar Egeo, le llaman así, estaba al norte de Éfeso, de la primera iglesia. Le llaman mar Egeo porque en realidad era una parte, una orilla del mar Mediterráneo que entraba hacia la tierra. ¿Cómo le llaman esto? Se me escapa. México tiene su mar así que entra hasta adentro, no me recuerdo el término, pero toda una tierra con una hermosa Mesopotamia. Golfo, gracias. Como un golfo entraba el mar Mediterráneo y le llamaban mar Egeo, los griegos. Estaba al norte de la ciudad de Éfeso. Los turcos le llaman Esmir. Esmir le llaman los turcos. ¿Y sabe qué? En esa parte está Galacia, Capadocia, el Ponto, que hoy es Turquía. Las cartas que Pablo escribió a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, el Ponto, Capadocia. La ciudad de Capadocia está ahí. Hace 15 días mi cuñado estuvo ahí, en Capadocia, un lugar bíblico. Fue un viaje de turismo. Estuvo en Atenas, en Turquía, en Estambul, en Capadocia, y nos mandó de allá fotos. Ciudades del tiempo del apóstol Pablo. Yo estaba pensando cómo los cristianos en aquel lugar, quiero continuar con esto. Hoy día, Esmirna existe. Es una ciudad hermosa, tiene alrededor de 300.000 habitantes y pertenece a la República de Turquía. Esmirna. ¡Qué escenario! ¿Qué escenario fue Esmirna de padecimientos, de muertes despiadadas por parte del Imperio Romano a los que profesaban la fe en el Señor Jesucristo? Ahora, el historiador Flavio Josefo, que tengo algunos libros de historia de la época de los apóstoles y post-apóstoles también, dice Flavio Josefo que en los alrededores de la ciudad de Esmirna, mire, esto es interesante, en el año 160, más o menos de nuestra época, el año 160, había un anciano reconocido como obispo de una iglesia de nombre Policarpo. Este hombre fue martirizado por los romanos, el Imperio Romano. Lo agarraron y le obligaron, le dijeron, te soltamos si blasfemas el nombre de Cristo. ¿Qué es blasfemar? Es hablar malas palabras, decir mal de Cristo, nada más. No le dijeron que se retracte del cristianismo, no, solamente que en público hable mal de Cristo, que blasfeme el nombre de Cristo. No quiso. Era un hombre
de más de 90 años. Dijo el anciano 84 años he servido a mi Señor y Él nunca me ha faltado en nada. ¿Cómo podría hoy rechazar y blasfemar su nombre? Entonces decidieron las autoridades quemarlo vivo. Lo ataron al poste, pusieron abajo la leña y cuando le prendieron fuego a la hoguera ocurrió un milagro. El viento que debería llevar el fuego a él, el viento llevó al otro lado. Acabó de arder la leña, se apagó el fuego y el hombre estaba intacto, atado en un poste para donde lo estaban quemando. Entonces, ¿qué pasó? El verdugo tenía órdenes de matarlo. Agarró una hacha y lo mató con una hacha. Hay cerca de Esmirna, y esto es historia, escrita por el gran historiador Flavio Josefo. Eso es lo que ocurrió allí en Esmirna. Ahora, 3 cosas sobresalen en la carta a Esmirna. 3 cosas. La persecución, el legalismo, ya vamos a explicar qué es esto, y Satanás. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no Satanás? Pero primero vamos a ver cómo se presenta el Señor, esa es la norma, ¿no? Cómo se presenta el Señor. Y después la amonestación del Señor. Y después, primero el elogio del Señor, luego la amonestación y luego la recompensa a los vencedores. Ahora, el Señor se presenta a esta iglesia distinto a Éfeso. Se presenta como el primero y el postrero. ¿Por qué? Porque Cristo fue el primero contra quien el diablo se levantó. Y el Señor es el último, porque sí o sí el Señor tiene la última palabra. No la tiene el diablo la última palabra. El Señor tiene la última palabra. Podían los romanos juzgar a los creyentes de Esmirna. Podían lastimarlos, herirlos, masacrarlos, pero el último juicio lo va a realizar el Señor. Porque el Padre todo el juicio encomendó al Hijo. Y Él será el que se va a sentar en el gran trono blanco para juzgar. Pero también se presenta como el que fue muerto y vivió. ¿Qué quería el Señor decirle con esto a los creyentes en Esmirna? Que ellos debían recordar que estaban unidos a un Cristo resucitado. Los creyentes en Esmirna morían y el Señor les asegura a ellos, como yo vivo, vosotros también viviréis. El Señor se presenta a su pueblo, por esto veo yo, que el Señor se presenta a su pueblo de acuerdo a las circunstancias, porque Él nunca se olvida de nuestras necesidades. Esto es bueno, hermano. El Señor nunca se olvida de nuestras necesidades. Él conoce todo lo que nosotros llamamos circunstancias, no son circunstancias para el Señor. Él conoce todo, lo ve todo. Sus ojos son como llama de fuego. Y Él sabe el momento que Él va a actuar. Él nunca nos va a probar más allá de nuestras fuerzas. Así dice las Sagradas Escrituras. El Señor le dice, yo conozco tu tribulación. ¿Por qué dice yo conozco tu tribulación? Porque esta época era cuando la iglesia era aborrecida. La iglesia estaba declarada fuera de la ley, perseguida. Dice Flavio Josefo, el historiador, que en esta época los creyentes se reunían en las cuevas, en los cerros.
Se reunían en las catacumbas porque no podían reunirse como nosotros esta tarde. Lindo oía yo desde acá a las hermanas cantar allá afuera. Y luego el hermano vino a hacer cantar los coros. Y luego cantamos el himno. ¡Qué libertad más hermosa! Esa libertad no tenían los creyentes de Vilna. Se reunían, puro código, para reunirse en tal cueva, que en la Palestina los cerros tienen muchas cuevas. ¿Y qué hacían? En las cumbres de los cerros ponían centinelas, creyentes que se turnaban de centinelas. El momento que las legiones romanas, a cargo de algún centurión, venían para buscarlos a ellos, el centinela avisaba y los que estaban en la cueva para que no los agarren los soldados. No era fácil ser creyente. Qué fácil es ser creyente hoy día, ¿no? Todo el mundo dice hermano. A mí en la calle, cayéndose de borracho, el hermano Mario, ¿cómo le va? Es costumbre decir hermano, ha perdido su valor esa palabra. Es fácil decir yo soy creyente. A veces yo con picardía pregunto sabiendo que no es cierto, ¿usted es creyente? Sí, hermano Mario, sí. No es cierto. Es fácil decir soy creyente. En los días de Esmirna, decir soy creyente significaba que lo agarraban, lo atormentaban. Y si tenía bienes, si tenía vacas, camellos, casas, viñedos, el Estado se los confiscaba, se los quitaba todo. Algunos tienen 2, 3 vehículos, ¿no? ¿Les gustaría que se los quite el gobierno? Y han hecho la cara fiera. A nadie le gustaría. A mí no me gustaría que me quiten esto. Por eso cuando yo me bajo de aquí no lo dejo para el que va a predicar después. A nadie le gusta que le quiten sus cosas. A nadie. Y en aquellos tiempos los cristianos sufrían persecución. El Señor le dice, tu tribulación. Pero también el Señor le dice, conozco tu pobreza. Y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Yo siempre digo, antes era pobre, ahora soy rico. Y algunos dicen, seguro el hermano Mario tiene. Claro que soy rico. Más rico que muchos de los que están aquí, no más que todos. El Señor me ha bendecido mucho en lo espiritual. Me ha ayudado tanto el Señor, siendo tan miserable como soy. Qué lindas son las palabras de ese himno que no lo sabemos cantar en castellano, pero está en inglés. Sublime gracia del Señor, que a este pecador salvó. Eso es una melodía que lo tocan los ingleses con la gaita en los velatorios, en los entierros. Un hermoso himno, sublime gracia del Señor, que a este miserable, a este pecador salvó. Y me hizo rico, y te hizo rico. Y si no sos más rico vos y no soy más rico yo, es porque no echamos mano de las riquezas espirituales. Tenemos que echar mano, hermano, de esas riquezas espirituales. Tu pobreza. Mire, ¿quién me lee? Ayúdeme. Usted es guapo. Pague la sal. Enseguida van a dar cena. Pague la cena. Lea Hebreos 10:34. Y otro hermano ya va a listar el capítulo que sigue, el capítulo 11. Hebreos 10:34. Adelante.
Hebreos capítulo 10, versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con vos, sabiendo de que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El despojo de vuestros bienes con gozo sufriste. Ahora sí, el capítulo 11, el versículo 36, 37 y 38. Mire, escuche con atención lo que dice ahí. Lea. Otros experimentaron imperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, lacerados, puestos a prueba, puestos a filo de espada, anduvieron de acá a allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, quedando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gracias. Atendido, perseguidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Hace 45 años atrás, o 47, llevamos desde Bolivia a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, más allá a una conferencia, así como nosotros, pero éramos unas 20 veces más. Había unas 500 personas reunidas ahí. Y resulta que al volver me dice don Pablo Boichenko, un misionero ucraniano, era ucraniano, pero vivía muchos años en Argentina. Él escapó del comunismo. Me dice, Mario, yo quisiera conocer la tumba del pionero, del primer misionero que entró con el Evangelio a Bolivia. Sé que está enterrado en Santa Cruz, es inglés, don William o Guillermo Payne. Le digo, mire, yo no conozco la tumba de don Guillermo, pero el hermano aquí anciano de la iglesia, él sí, porque ellos se encargan de limpiar, porque había como 6 misioneros sepultados ahí en unos nichos. Y fuimos. Dice él ahí, descansa con Cristo. Guillermo Payne, nacido en 1870 en Escocia. Entró a la Argentina entre los primeros con el Evangelio, pero era evangelista de verdad. Pasó por La Quiaca a Bolivia, lo envenenaron. ¿Qué no hicieron contra él los curas? Y él volvió a la Argentina. El famoso doctor Jorge Hamilton, que ha estado años en Potosí y que a sus hijos, inclusive al doctor Percival Hamilton, al hijo lo hizo estudiar en Sucre y se especializó en Estados Unidos como médico. Estaba mal el doctor Jorge. Y esos años no había tren, no había avión, no había colectivo. Tenían que agarrar las mulas, venir en mulas desde Santa Cruz hasta Embarcación. Aquí, Embarcación. ¿Por qué le llaman Embarcación? Porque hasta ahí había tren, ahí se embarcaba. Y el doctor Jorge vino hasta ahí y don Guillermo Payne fue a reemplazarlo para que el pequeño grupo, la pequeña iglesia, no quede abandonada en Santa Cruz. Y el doctor Payne, el doctor Hamilton llevaba a su esposa a darle tratamiento médico en barco, se iba hasta Escocia. Y vino una epidemia en Santa Cruz y murió allí el pionero, don Guillermo Payne.
y fuimos a la tumba. Don Pablo Boichenko no era un hombre de hablar mucho, un maestro de la palabra. Se paró así frente a la tumba, como 10 minutos, mudo, y dijo: hombres de los cuales el mundo no era digno. Sí, hay hombres que han vidas consagradas al Señor, de los cuales este mundo no era digno de que esté esos hombres en medio de este mundo. Y dice acá, el hermano ha leído, de estos cristianos, de los cuales el mundo no era digno. ¿Qué dirá de nosotros? El mundo dirá: este sí que es peor que todos juntos, peor que todos nosotros. Estos creyentes de Esmirna eran pobres. ¿Por qué? Porque durante las persecuciones les confiscaron, les confiscaron sus bienes, fueron despedidos de sus trabajos, pero esta pobreza era netamente en relación a lo material. Y el Señor les dice: pero tú eres rico. Eran ricos en fe, en contraste con la iglesia, los creyentes de la Odisea, que decían en el capítulo 3, verso 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué contraste con los creyentes de la Odisea. Ahora el Señor habla que entre los de Esmirna había la sinagoga de Satanás. ¿Qué es sinagoga? La palabra sinagoga significa congregación. La congregación, estos de la sinagoga, eran una junta o reunión de los maestros judaizantes que querían a toda costa judaizar a la iglesia. Para comprobarlo, vaya a su casa y lea Hechos capítulo 15. Querían obligar a los creyentes a guardar la ley para ser salvos. ¿Sabe qué? Estos judaizantes son los padres de los actuales adventistas o sabadistas. La palabra eclesía, que es una palabra griega castellanizada y traducida como iglesia, quiere decir los que fueron llamados afuera, llamados del sistema mundanal y llamados afuera alrededor de la persona del Señor Jesucristo. Estos forman un rebaño, como dijo el Señor. En cambio, las sinagogas son los que se juntan por diferentes motivos. El Señor le dice a la iglesia en Esmirna: no temas en nada. La palabra diablo viene del griego diabolos, que quiere decir calumniador, acusador. Eso quiere decir la palabra diablo. Y la palabra Satanás quiere decir adversario. Es bueno saberlo. El diablo es el acusador de los santos. Uno se acuerda de haber un santo a quien el diablo lo acusaba. Job. Job. ¿Qué no hacía el diablo? Lo hizo enfermar con una sarna maligna. El pobre se rascaba con un tiesto sentado en la ceniza. Se le murió la esposa, los hijos, las hijas. Se le murieron las vacas, las ovejas, los camellos. No, la esposa no murió. Claro, yo quisiera que se hubiera muerto, pero la esposa no murió. Más bien la esposa le dijo:
sigues confiando en Dios. Muérete, le dijo. Caramba, hoy hablaba el hermano que la esposa debe ser una ayuda idónea, debe estar al lado del esposo para ayudarle, fortalecerle en su trabajo, en su lucha. Pero no, la esposa de Job le dijo, muérete. Y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Debemos entender así los principios. El Señor da y el Señor quita las cosas. Después tuvo hijos, hijas, hermosas hijas, hermosos varones. Tuvo camellos, vacas, ovejas en abundancia. Porque el Señor bendice a los que son fieles. Esto nunca debemos olvidarlo. Y el diablo era el que estaba de por medio metiendo púas para dañar al pobre Job. Y él es el acusador de los hermanos. Hay una alegría en él. No recuerdo el capítulo en este libro de Apocalipsis. Alegraos, moradores, dice, alegraos, moradores del cielo, porque el adversario de los santos ha sido arrojado a la tierra. ¡Ay de los que moran en la tierra! El diablo echado del cielo para hacer daño a los que moran en la tierra. Menos mal que entonces la iglesia ya estará glorificada. Nosotros no estaremos para entonces en la tierra. El Señor les habla a estos cristianos de 10 días de tribulación. En primer lugar, esto muestra que el Señor puso límites a la aflicción de su pueblo. El Señor pone límites a nuestros sufrimientos. La historia registra que durante los primeros 200 años después de la muerte de los apóstoles, hubo 10 terribles periodos de persecuciones, que empezó con el emperador Nerón y concluyó con el emperador Diocleciano. En el año 303, Diocleciano proclamó un decreto, y eso está en los registros, tengo el libro La Historia de Roma, proclamó un decreto que duró 10 años de persecución a la iglesia, tendréis tribulación de 10 días. Esa persecución duró hasta el edicto que hizo Constantino, el que venció a Maxencio en combate y se coronó como emperador de Roma, allá por el año 313. Nadie sabe a carta cabal cuántos centenares de miles de creyentes fueron martirizados, desollados, quemados vivos, echados a los animales salvajes, a las fieras, a los leones, para que los despedacen, cruelmente torturados. No tenemos idea, pero fueron fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, les dice el Señor. La recompensa que el Señor les ofrece a estos creyentes es doble. Primero, la corona de la vida. La vida es el pedestal más alto de la gloria de los hombres. Esta corona de la vida se la menciona también en Santiago capítulo 1, versículo 12, en relación con las pruebas. Estos vencedores iban a ser coronados con lo que pertenece a la misma naturaleza de Dios. Dios es vida. Su naturaleza es vida. Y estos vencedores de vida iban a ser coronados con lo que pertenece a Dios. Por eso están colocados en un estado superior a todos los enemigos de Dios. Pero hay otra cosa, no sufrirá daño de la segunda muerte.
Sufrirían la muerte del cuerpo, pero la muerte eterna no les dañaría. Hermanos, da gusto repasar estas cartas y descubrir que hubo creyentes que estaban dispuestos a ser sacrificados por su fe en el Señor. Hoy nosotros andamos de ñaño con el mundo. ¿Cómo está ñaño? Buen día, ñaño, al mundo. ¿Cómo está ñaña? El mundo que crucificó al Señor. No nos hagamos amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Amén.